escuchar a Cintia Gatica, que es referente del museo, para que nos cuente un poco más de esta historia. Bueno, yo les voy a presentar la figura de Mr. Corydon Hall, del cual en el museo tenemos un dibujo muy interesante, realizado por, mano propia de Olascuaga. Y bueno, la idea es que podamos conocer un poquito más la figura de este controversial personaje y conocido en todo lo que es el norte neuquino, enmarcándolo siempre en la búsqueda del oro, que bien sabemos fue una fiebre que se va a dar sobre finales del siglo XIX, con la cual imagínense que todo lo que es el departamento Minas lo denominaban la pequeña California. Se va a dar un auge, sobre todo se corre la bolilla en el Hotel del Inmigrante en Buenos Aires, con lo cual la gente comienza a venir a la Patagonia Norte. Muchas familias extranjeras vienen en carreta, y pensemos que ya en parte había estructura del tren. Entonces hacían un recorrido en tren y otro poco en carreta. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Mr. Corydon Hall. Él era el yerno de Olascuaga y él fue un buscador de oro. Exactamente. Mr. Corydon Hall es de origen norteamericano, se va a casar con la hija de Olascuaga, su hija Belinda, que le dicen ñati, que de hecho en el dibujo que está en el museo tiene una dedicatoria del propio Olascuaga que dice: a mi querida hija ñati, es decir que se lo regala a ella, la cual era su esposa. Como sabemos también, por relatos, por cartas que están transcriptas en el libro 4 de Gregorio Álvarez, el de Neuquén, Toponimia, Geografía e Historia, él va a decir y va a detallar que esta persona era mucho mayor que la hija de Olascuaga, y se conocen por estas latitudes. Él en su trabajo de buscador de oro, y ella, casi como una secretaria de Olascuaga. Qué bueno. Cintia, y contanos un poco más. Él llega acá en búsqueda de oro, ¿no? ¿Y dónde empieza a hacer esas búsquedas? ¿En qué sector? Bueno, él es ingeniero en minas, como les dije anteriormente, de origen norteamericano. Esto lo va a relatar Eduardo Otone en su libro de geología de la Patagonia. Y él comienza a buscar específicamente con una información determinada el oro aquí en la zona. Si les parece, vamos a citar de manera textual un pequeño párrafo de la revista Caleuche, editado en el año 2003. ¿Les parece? Dale. Bien, dice, en referencia a Mr. Corydon Hall: no se mete con las vetas. El aluvión es un depósito que se forma a partir de la destrucción de las vetas, donde el oro está emplazado en forma primaria. La destrucción de ese yacimiento primario y el transporte de ese sedimento es lo que genera los aluviones en las cuencas de los ríos. Eso fue lo que trabajó Hall, igual que los Quiroga, que era una familia conocida, una familia chilena, con un famoso canal que hicieron en la primavera, en el actual departamento Minas. Corydon Hall extrajo desde 1895 a 1898 unos 100 kilogramos de oro, que vendió en su gran mayoría al comerciante de Chosmalal, Salvador Trota. El precio por gramo era de 1,35 pesos moneda chilena. Eso es la cita textual de la revista Caleuche. Buenísimo, Cintia. Y ese retrato que está de esta persona, del yerno de Olascuaga, lo encontramos en el museo. Contanos un poquito de ese retrato. Ese retrato es una verdadera obra de arte. Parece mentira que un personaje con tanta rispidez fuera retratado y representado de una manera tan noble, tan blanda, a lo que es las manos de otra persona como su suegro, que es Olascuaga. ¿Por qué digo esto? Porque tiene un nivel de detalle extraordinario. Los plumines que ha utilizado son del grosor mucho menos que un cabello, para poder hacer el detalle de la vestimenta, de la barba y de justamente su cabello propiamente citado.
Ese retrato, él se lo regala a su hija. Exacto, y por eso entiendo que lo hizo con tanto esmero y con tanta dedicación, porque uno, si lo observa, si tiene el gusto de apreciarlo allí en el museo, se va a dar cuenta que tiene un trabajo minucioso para generar valor, que en lo que es la imagen, uno genera valor dando mayor o menor volumen con líneas, y eso es muy difícil, no es fácil. Se logra solo en su mayoría con la fotografía, y él lo pudo hacer con estos plumines especiales y le dio también una textura muy realista al dibujo. Entonces, la verdad que vale la pena visitar el museo, ver el dibujo, llevarse una lupa y verlo con lupa. Una verdadera obra de arte. ¿En qué sala está del museo, Cintia? Bueno, este cuadro se puede apreciar en la sala número 2 del espacio expositivo.